las cosas que ayer, no sé si les comenté, creo que no. Cuando pase lista, no pasa nada, digo, sí les permito el acceso, les puedo, normalmente les dejo como hasta o sea, 15 minutos habiendo empezado la sesión, todavía les permito ingresar. Obviamente tendrían retardo. Yo paso lista a las 12:05 o a los 5 minutos que iniciaría nuestra clase. Entonces, a los 5 minutos, pues yo les doy, les empiezo a pasar lista. Si no están, digo, si van ingresando, los dejo entrar, les permito, mientras yo esté aquí en la página de Meet, les permito el ingreso. Pero igual, así les pido por favor que como Derek, si termino de pasar lista y ustedes entraron tarde, me escriban en el chat sus apellidos y me pongan, pues entré tarde, ¿no? Porfa, pues pónganme asistencia. Y ya, sin problema, les pongo asistencia, ¿sale? Este, mm, ¿Qué más? Creo que nada más. Chicos, ¿quedó alguna duda o surgió alguna duda entre lo que vimos ayer, la forma de trabajo? García Vera. ¿No surgió ninguna duda? Bueno, quiero preguntarles, ¿pudieron ingresar a Classroom? ¿Ya todos están en el grupo de WhatsApp? Se te fue el audio. Ok, vale. Ajá. Entonces, ¿ya todos están en el aula de Classroom? ¿Alguien hace falta? ¿Alguien que Ya no no está en está. la lista? Tú no estás en the Classroom, en el Classroom. ¿O qué? No, de hecho, yo Profesora, tampoco. No, que ya estamos yo sí todos. no estoy en Classroom. Joan, ¿no estás en Classroom? Correcto, maestra. No, Igual no yo, Ok, maestra. ok. Igual Donovan. Chicos, ¿están en el chat de WhatsApp? ¿En el grupo? Sí, Ok. En la parte de hasta arriba, lo primero que puse fue eso, el código de acceso a Classroom. ¿Lo pueden checar, porfa, de una vez? De cualquier forma, y aquí lo voy a sacar para que lo vea quien todavía no esté dentro del aula, para que después no tengan problemas para ingresar. 401, ¿verdad? Ya listo, maestra, ya entré. Ok. Bien. Les voy a compartir la pantalla para que lo chequen ahorita los que no hayan podido ingresar. Porque ayer ya subí también pues nuestra forma de trabajo, nuestro marco de trabajo. ¿Pueden ver ya mi pantalla? No, maestra. ¿No? Ok. Ya se ve, maestra. Ok, muchas gracias. Ok, aquí está el código. Por los que hayan tenido a lo mejor alguna complicación, si no tienen tampoco WhatsApp o no están ahí en el grupito o no alcanzan a ver el código, lo que sea, este es el código. Con este ingresan y está marcada como una tarea, pero no es tarea, es solamente la presentación que tuvimos ayer. Ajá, el marco de trabajo y el temario que íbamos a revisar o que vamos a revisar. ¿De acuerdo? ¿Qué es este? Ujú. Eso es lo único que hasta ahorita he subido a Classroom.
Terminando nuestra clase, voy a subir la otra presentación que hoy vamos a revisar, que tiene que ver con el objeto de estudio de la psicología del desarrollo, ¿de acuerdo? Pero díganme, ¿alguien tuvo alguna duda, alguna aportación, alguna sugerencia? ¿Alguna inconformidad? Bien. No sé, esto es una pregunta para todo el grupo. A mí no me pareció como muy relevante, sin embargo, para algunas personas considero que sí puede ser importante. Yo no los conozco a ustedes, obviamente, a lo mejor ustedes tampoco me conocen a mí, pero díganme, chicos, ayer yo me brinqué esta parte porque igual fue así como que pues no hay problema. Necesitan que hagamos una presentación de quiénes somos, el por qué estamos aquí, ya saben, lo que siempre pasa al inicio de los semestres. ¿Quieren que la hagamos? Sí, maestra, hay que hacerla para conocernos bien. Para conocernos bien. Yo Ok, yo sí quiero. ok. ¿Alguien más o solamente... Oíste. Bien, bueno, normalmente no se me hace como muy necesario, pero digo, sí sería como bonito darnos el tiempo para que, no sé, igual se vayan dando cuenta que no soy como una persona, no sé, regañona o algo así. Luego otros alumnitos sí me han dicho, es que es muy seria, ¿no? Pienso que me va a regañar o que está enojada o algo así. No, la verdad es que no. Sí soy seria, soy muy reservada, pero no estoy molesta ni nada por el estilo. Entonces, pues miren, vamos a hacer esta dinámica. Yo les propongo que iniciemos nuestro tema, que revisemos nuestro objeto de estudio, que realmente es como muy rápido, muy fácil, lo revisemos rapidísimo. Si hay alguna duda, me hagan saber las dudas. Y por último, hagamos nuestra presentación. ¿Sale? Eso es lo que yo propongo antes de que iniciemos formalmente. A partir de hoy empiezo a contar participaciones por quien quiera participar. Repito, no es obligatorio, pero también si hago una pregunta me gusta que contesten, ¿sale? Porque pues de pronto está como feo, digo, cuando les vaya a tocar sus exposiciones va a estar feo que ustedes a lo mejor hagan una pregunta y todos estemos con nuestros grillos, ¿no? Entonces, bueno, ya sí veo que no son muy participativos, pues ya iremos ahí cambiando un poco la modalidad. Repito, no es obligatorio, pero sí me gusta escuchar sus opiniones, ¿sale? Entonces, yo propongo esto, vamos a pasar a nuestro tema rapidísimo. Yo les recomiendo que vayan tomando apuntes. Bien, lo que estoy pensando hacer es como un puntito extra, o sea, esto sería, no es obligatorio tampoco, como un punto extra, eh, probablemente a final de parcial, si ustedes tomaron apuntes, estoy buscando ahorita la forma en la que sea mandada la evidencia, porque en fotos es muy pesado y en video también puede que sea muy pesado. Y así como que manden todo en Classroom, pues estaría como un poco complicado. Entonces, no sería para todos, o sea, sería nada más como para algunas personas que igual les fuera como medio mal ahí en el parcial. Pero digo, lo estoy decidiendo porque todavía no tengo muy seguro en qué momento podríamos revisar esta parte pues, de la evidencia. Que vayan tomando apuntes de los temas, a mí me gusta, porque aparte, si surge alguna duda, lo pueden escribir, se pueden acordar en el momento de algún cuestionario. No vamos a tener examen, pero sí, eventualmente cuestionarios. Este, o simplemente si tú eres una de las personas que te gusta tomar apuntes y no te va tan bien en los trabajos, bueno, a lo mejor esta es tu oportunidad de brillar y pues yo les propongo esto, ¿vale? Repito, no es obligatorio, pero lo pueden tomar en cuenta. Una vez que yo tenga decidido cómo enviar o cómo podrían mandar ustedes las evidencias, pues ya les diría, ¿vale? Pero todavía no lo decido, así que por si las flies, yo les recomiendo, ¿vale? Entonces, habiendo dicho esto, vamos a pasar a la parte de nuestro tema de hoy. Ujú. El objeto de estudio de pues el desarrollo, ¿no? De la psicología del desarrollo. Bien, ustedes el semestre anterior
tuvieron una materia que se llama psicología de la personalidad, ¿cierto? Bien, chicos, ¿cuál sería la diferencia entre la psicología de la personalidad y la psicología del desarrollo? ¿Cómo cambia la mente? ¿Ok? ¿Alguien más? Perdón, que en la psicología de la personalidad es eso, ¿no? Como las diferentes cosas van forjando nuestra personalidad día con día, o por qué se va forjando nuestra personalidad. Y en el desarrollo es checar cada etapa de desarrollo por la que tenemos que pasar para irnos formando o algo así. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, yo lo puedo decir más, siendo más como Ujú. etapas y momentos en los que la persona va encontrando su forma, su ser, se puede decir, lo que lo identifica de los demás. Bien, ok. Como que, Ah, sí, como dime. que la psicología del desarrollo sería de forma más detallada cada etapa que pasamos, podría ser. Ujú. Bien, O también sería bien. como cada etapa influye en la personalidad y la conducta del individuo. Así es. Ok, tal vez me tarda un poquito porque tomo las participaciones, ¿sale? Pero bueno, sí, totalmente de acuerdo. Una cosa tiene que ver con la personalidad, lo que somos nosotros interiormente. Es como en las ciencias forenses. ¿Han escuchado de esta cosa extraña? Las ciencias forenses tienen diferentes formas, bueno, dentro de ellas hay diferentes formas para identificar a un individuo o a una persona, ¿vale? Físicamente. Por ejemplo, la primera de ellas se utiliza mucho y es una técnica muy antigua que tiene que ver con la huella digital, ajá, o la dactiloscopía. Es una forma de identificar a un individuo, ¿cierto? Físicamente. No hay una persona que tenga una huella como la de nosotros. Podrá ser similar, pero no es la misma, ¿vale? Y es un sello distintivo entre personas o entre seres humanos, ¿de acuerdo? Otra forma de identificar a un ser humano es a través de la voz. Ajá. En las ciencias forenses también se utiliza para identificación, pues justamente de la voz. Pueden haber tonos, vocablos o tecnicismos que que una persona utilice y que sean muy similares a las de otra, pero no somos iguales, ¿vale? Todos tenemos un timbre de voz, un tono y formas de hablar totalmente diferentes, ¿no? Digo, repito, pueden ser similares, pero siempre va a haber algo que nos distinga. Ujú. Y la otra forma de identificar a un ser humano, pues es a través de la personalidad, ¿sale? Esto es algo que no podemos ver como a lo mejor las huellas dactilares, pero sabemos que existe, ¿no? Yo les decía a sus compañeros, ayer escuché a una persona que decía, es que este sujeto tiene mucha personalidad. ¿Han escuchado esa expresión? Tiene mucha personalidad, ¿no? Y entonces uno normalmente se pone a pensar que cuando utilizamos esta expresión se refiere a que eres único, ¿no? O que eres muy creativo o como que eres genuino, ¿no? Normalmente no eres una copia barata, ¿no? Y yo digo, bueno, son, son expresiones que a lo mejor nosotros estamos acostumbrados, que quizá nuestra familia nos acostumbró a escucharlos, ¿no? Que a lo mejor hasta nuestra maestra del kinder o de la primaria lo decía, ¿no? Es que tú tienes mucha personalidad. O maestros de arte, ¿no? Lo dicen. Hoy nosotros, como científicos, sabemos que eso no es cierto, ¿sale? Porque desde nuestra concepción de la psicología de la personalidad sabemos que todo individuo, toda persona, aunque suene redundante, toda persona tiene una personalidad. ¿Y qué pasa con esta personalidad? Bueno, nos hace diferentes de otras personas, ¿cierto? Hay algo que tenemos
que nos hace diferentes a otras personas. Es decir, suponiendo que tenemos un gemelo. ¿Alguien de aquí tiene un gemelo? Bueno, tomaré eso como un no. Suponiendo que una persona tiene un gemelo, ¿no? Nacieron de los mismos papás, vienen del mismo vientre, tienen la misma carga genética, son idénticos, ¿no? O sea, son gemelos idénticos, tienen exactamente lo mismo. Así como cada uno va a tener una huella dactilar propia, cada uno va a tener una voz también propia. ¿Y qué creen? Cada uno también va a tener una personalidad propia. Ujú. Sí, fuimos educados en la misma casa, fuimos mandados a la misma escuela, ¿no? Somos de la misma familia también, venimos de la misma familia, tenemos los mismos hermanos. Entonces, ¿dónde radica la diferencia? Bueno, la diferencia está en que vivimos experiencias diferentes, ¿sale? Que dormimos juntos, que hasta tenemos el mismo cuarto, que compartimos hasta la misma ropa. Bueno, no importa nada de eso, ¿sale? Siempre vamos a tener nuestra propia experiencia y nuestra propia interpretación del mundo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que nos hace únicos, ¿no? Ya habíamos revisado que sí, el temperamento y el carácter forman la personalidad, ¿sí? ¿De acuerdo? Con uno nacemos, uno ya vendría algo así como nuestra carga genética y el otro lo vamos adquiriendo conforme pasan los años, conforme pasan las experiencias, conforme vamos aprendiendo a cómo enfrentar el mundo, etcétera, etcétera. Ajá. Y entonces así formamos nuestra personalidad. Ahora bien, la psicología del desarrollo tiene que ver con el desarrollo justamente. A veces lo utilizamos como sinónimo, el crecimiento. Casi siempre crecimiento se refiere más a lo físico, ¿no? Lo fisiológico. No podemos decir que crecimiento sea tan propio del psiquismo o de lo mental. Eso tiene que ver un poco más con madurez. Entonces, a mí me gusta más utilizar el término desarrollo y no crecimiento, ¿sale? Crecimiento siempre lo vamos a utilizar para lo físico, lo fisiológico, lo que podemos ver y tocar. Ujú. Entonces, nuestro cuerpo siempre está creciendo, ¿no? Siempre nos estamos desarrollando, nuestro cerebro, nuestra mente, nuestras capacidades cognitivas, mentales, todo el tiempo se están desarrollando. Ujú. Hay una etapa o hay algunas etapas en las que es un poco más visible este desarrollo, sobre todo cognitivo, y que tiene que ver con las etapas de la infancia, la adolescencia y la adultez mayor. Ujú. Pero no por eso significa que en la adolescencia o en la adultez temprana no tengamos un desarrollo. Claro que lo tenemos, ¿sale? Normalmente la adultez temprana está caracterizada, bueno, en general toda la adultez se caracteriza más por un periodo de estabilidad que de crecimiento, pero eso no significa que no nos desarrollemos, ¿sale? Dentro de la concepción que nosotros deberíamos tener de desarrollo, tenemos que meter esta concepción de las células, ¿sale? Esto creo y me parece que lo aprendimos desde la secundaria, ¿no? O desde la primaria. Las células tienen un ciclo vital, ¿cierto? Nuestras células nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿no? Lo mismo que ocurre con todo el ser humano. Ujú. Entonces, en la medida en la que eso suceda con nuestras células, nuestros tejidos, nuestros órganos y nosotros mismos vamos desarrollándonos, ¿sale? El día que ya no exista apoptosis, que se refiere al nacimiento de nuevas células, entonces estaríamos hablando de una muerte, ¿vale? Y es importante que en este punto nosotros también hablemos de 3 tipos de muerte. Ujú. La primera que tiene que ver con la muerte física. La muerte física se refiere como tal al,
Pues a la disfunción como tal de los órganos, de los tejidos, de las células, ¿vale? Cuando se detiene el corazón, cuando ya no hay un estado de conciencia, cuando un cuerpo está inerte, ¿vale? Cuando ya no tiene vida, entonces hablamos justamente de ese tipo de muerte. El siguiente tipo de muerte tiene que ver con la muerte cerebral o muerte cognitiva. Ujú. La muerte cognitiva tiene que ver con la disfunción de las capacidades o habilidades mentales que podemos tener. Cuando una persona ya no es capaz de tomar una decisión, cuando una persona pierde la capacidad de pensar, de imaginar, de abstraer, de soñar, etcétera, etcétera, ¿vale? Funciones que son únicas del ser humano. Y el otro tipo de muerte tiene que ver con una muerte social. Si bien la persona puede estar respirando, si bien la persona puede sentir, si bien la persona puede pensar, hay un tipo de muerte que es considerada la social y que tiene que ver con el apartamiento o la segregación que la sociedad hace hacia una persona. Normalmente esto lo vemos a personas que son depresivas, personas que se aíslan, eh, adultos mayores, ¿no? O personas que se nos hacen extrañas, que se nos hacen raras, que su comportamiento a veces como que nos saca un poco de contexto. Ajá. ¿Por qué? Porque socialmente se considera que esta persona ya no es útil para la comunidad, ¿de acuerdo? Entonces, no significa que exista como tal una muerte física o cognitiva, pero esto tiene que ver más con el contexto en el que nosotros nos encontramos, ¿de acuerdo? Y entonces nosotros hablamos que cuando ocurre también una muerte es porque ya no hay desarrollo. Mientras hay vida, en lugar de, yo voy a cambiar la palabra esperanza, mientras hay vida, hay desarrollo, ¿sale? Y viceversa, mientras hay desarrollo, hay vida. Ok, necesito un voluntario, por favor. Yo, Ok, tu nombre, por favor. Randy. ¿Erandi? Randy con R. Randy, ¿tu apellido? Romero. Randy Romero. Ok, Randy, ¿me ayudas a leer desde el subtítulo, por favor? Psicología evolutiva, psicología de las edades. Estudia las regularidades del desarrollo psíquico y de la personalidad, las leyes internas de este proceso, así como las causas que dan lugar a las primeras tendencias y características psicológicas en sus distintas etapas. Muy bien, gracias, Randy. Bien, hay otras dos formas de llamarle a la psicología del desarrollo y esta es psicología evolutiva y psicología de las edades. Ajá. A mí me gusta más llamarle psicología del desarrollo, pero es correcto llamarla de las tres formas. Bien. Y aquí vemos que nuestra personalidad también, o bueno, el estudio de la personalidad va a ser posible mientras nosotros estudiemos incluso el desarrollo humano. Ujú. Porque ahorita vamos a ver, existen tres esferas del estudio de un ser humano. Ujú. La primera tiene que ver con lo físico. Ajá. La segunda tiene que ver con el estudio psicosocial. Podemos verlo por separado, lo psíquico o lo psicológico y lo social, pero en este caso y en este curso nosotros vamos a abarcar las dos esferas en una, lo psicosocial. ¿Por qué? Porque para el ser humano, una de las cosas más importantes para determinar su personalidad, su forma de ser, la interpretación de su realidad, tiene que ver lo social. Ajá, lo que nosotros aprendemos del medio, toda esa información que nosotros vamos captando de él y la interpretamos para emitir una respuesta. Ujú. Y por último tenemos también nuestro desarrollo cognitivo, ¿vale? Es importante que nosotros no lo veamos aislados. Ajá, una esfera con otra aislada. Es difícil separarlas, sin embargo, no es imposible, pero es importante que nosotros lo consideremos los tres, sobre todo cuando estamos hablando de un momento de intervención. Ajá. Nosotros como psicopedagogos tenemos que ser sensibles y observadores para el momento de emitir, primero, un diagnóstico. Segundo, cómo observar.
tercero, siempre el preguntar qué está pasando y cómo puedes intervenir. Ajá. Entonces, nunca, bueno, yo al menos siempre recomiendo que nunca se vea un área en aislado, porque somos seres multifacéticos. Ujú. Y nuestra conducta, por lo tanto, también va a estar adaptada a la situación o al contexto. Entonces, nunca asumamos, siempre hay que preguntar. Bueno, am, aquí dice, estudia las leyes internas de este proceso, así como las causas que dan lugar a las primeras tendencias y características psicológicas en sus distintas etapas. Bien. ¿Alguien ha escuchado acerca del conocimiento inductivo y el conocimiento deductivo? ¿Saben qué significa? Bueno, el conocimiento inductivo tiene que ver con el estudio que se hace o la interpretación que se hace de lo particular a lo general. Ujú. Esto es importante porque esto lo van a ver en investigación. El estudio de un caso en particular hace que puedas observar otro caso particular y entonces puedas generalizar y formar leyes. Ajá. Recuerden que la ciencia es justamente eso, la observación, el estudio de los casos y la formación de leyes. ¿Mm? Y esas leyes se aplican a lo general. Por el contrario, cuando nosotros estudiamos un fenómeno que se generaliza y que incluso hay leyes para este fenómeno y lo aplicamos a un caso particular, entonces hablamos de conocimiento deductivo. Eso es de lo general a lo particular. Inductivo de lo particular a lo general. ¿Vale? Y entonces esto nos permite observar y estudiar el desarrollo humano como tal. ¿Sale? Al observar que hay una norma, al observar que hay una regularidad, lo que es normal, nos permite detectar lo anormal y poder intervenir. ¿De acuerdo? Bien, ayer hablábamos de las etapas que vamos a revisar. Algunos autores pueden considerar que son más etapas, otros pueden considerar que son menos etapas. Sin embargo, nosotros vamos a estudiar estas, vamos a revisarlas. Ayer yo les comentaba que en este primer parcial vamos a revisar hasta la infancia. En el segundo parcial vamos a revisar pubertad y adolescencia. Y el tercer parcial vamos a revisar adultez y adultez tardía. Entonces, en la primera etapa que nosotros vamos a revisar, vamos a iniciar desde el punto en el que se concibe una vida. En el punto en el que empieza a crecer, o bueno, empieza a formarse un ser humano. ¿Por qué sería importante revisar esto si todavía no es una persona? Porque incluso desde que están en el útero ahora sí que se está formando el bebé, él empieza a sentir, ¿no? Toda la etapa del embarazo de la mamá, si fue deseado, si no, si los pensamientos que la mamá tenga hacia él. Entonces desde ahí empieza el desarrollo del bebé, desde que es un embrión. Ok, muy bien, exactamente, porque, y sin el afán de meternos a un tema bioético que la verdad aún no tiene una resolución, porque muchas personas tienen un punto de vista y otras no la comparten. No quiero decir que ni meterme en este tema del aborto y de, no, 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 no. Sin embargo, hay estudios que comprueban que un feto, todavía un embrión no. Un feto siente, ¿sale? ¿Por qué? Porque tiene terminaciones nerviosas. Y entonces, al sentir, recuerden que nosotros estamos conformados con diferentes sentidos. El gusto, el olfato, la vista, el tacto, bla, bla, bla. Ajá. Y entonces, un feto ya siente porque sus terminaciones nerviosas inician desde que se está formando, ¿no? Desde que es un embrión. Entonces, siente al tacto, escucha estímulos, obviamente auditivos,
es capaz de ver, aunque no existe una interpretación de la realidad, y también está preparado para degustar y olfatear algún estímulo, ¿vale? Obviamente no olfatea porque su sistema respiratorio está obstruido, ¿no? Pues por su bien, pero sus terminaciones nerviosas están preparadas para ello, ¿no? Y entonces, como dice su compañera Dulce, es importante revisar primero y antes que nada si este niño fue deseado, ¿no? Si fue planeado, si fue producto de una violación, si fue producto de un rato del delicioso, ¿no? Que tú no lo esperabas, tú no lo preparabas y de repente llegó y entonces te tomaste la pastilla del día siguiente, pero no te diste cuenta que estabas embarazada y entonces te das cuenta hasta los 5 meses que pues no ha llegado tu regla, ¿no? Y entonces dices, no, pues ya no hay de otra, ¿no? Y entonces tus papás te dicen, no, es que la religión dice, ¿cómo lo vas a abortar? No sé qué, y entonces te obligan a tenerlo. Es un ejemplo, ¿vale? Eh, pero también está desde el otro lado, ¿no? Desde donde hay mujeres o parejas que deciden no tenerlo, no llevar a término este embarazo. O bien deciden llevar a término el embarazo, pero no deciden quedárselo. Ujú. Entonces, todas estas cosas van marcando todo este proceso histórico de una persona, que a la larga va a afectar en su forma de ser, en su personalidad, en quién es, cómo se identifica, y cómo se considera, ¿cierto? Bueno, después vemos una etapa que también es muy importante y que viene enseguida de la natalidad, ¿no? Si esta personita o este ser humano le fue permitido llegar a término su embarazo y entonces nace y viene una etapa muy crucial y muy compleja, no nada más para la mamá o para los papás, también para el ser humano en sí mismo. ¿Por qué? Porque va a ser, que es el primer año, ¿no? Aquí está esta etapa. El primer año es una etapa muy importante para un ser humano porque empieza a aprender cómo es el mundo y cómo defenderse fisiológicamente de él. Es decir, tiene que aprender a comer, tiene que aprender a excretar, tiene que aprender a sostener la cabeza, a gatear, a empezar a tener coordinación. Tiene que aprender a reconocer estímulos como auditivos, visuales. Tiene que aprender que a través del llanto va a llamar la atención de un adulto, porque depende de él, para que sea alimentado, sea cambiado de pañal, para identificar que tiene algún dolor, etcétera, etcétera. Entonces, el primer año es una bola de instintos, ¿no? Instintos, obviamente que es algo que no es aprendido, es algo que es nato y que incluso cuando nacen, las que son mamás seguramente lo vieron, se hace una prueba que se llama de Apgar, donde revisan sus estímulos, cómo reacciona el niño y qué tanto está, en qué nivel o en qué estado se encuentra su cerebro, ¿no? En este caso, sus terminaciones nerviosas. Bueno, entonces llegó la etapa del primer año y comienza formalmente la infancia. La infancia considerada desde el año 1 hasta aproximadamente los 12 o 13 años, una vez que se llega la pubertad, ¿no? Hay algunos autores que difieren entre la edad, algunos dicen desde los 12, algunos de los 13, otros de los 14 a los 15. Variará mucho. La normalidad indica que va desde los 12 a los 14 años, que inicia la pubertad. Algunas personas lo experimentan antes, algunas personas experimentan esa etapa mucho después, que se salen un poco de la norma, pero sigue siendo pubertad. Y después viene la adolescencia, ¿no? Aquí yo lo considero adolescencia, lo vamos a dividir en dos. Primero va a ser la pubertad y como tal la adolescencia, ¿sale? La pubertad pues es básicamente una etapa en donde vamos a tener muchísimos cambios hormonales, todo tendrá que ver con las gónadas sexuales y los cambios que ocurren a través de ello, ¿no? Y posteriormente
posteriormente vamos a pasar a la etapa de la adultez, considerada a partir de los 21 años como consenso universal, pero podría ser considerada un poquito después, los 25, los 20 antes, pero nosotros vamos a trabajar a partir de del año 21. Y hasta el final de la vida seguimos siendo adultos. La adultez podría dividirse en 3 etapas o en 2. La primera podría ser la adultez temprana, después la adultez media y por último la adultez tardía, como la conocemos, el adulto mayor, el anciano, el viejo, ajá. Todo ello es correcto, ¿vale? Aquí no nos vamos a reír o a ofender por esto, ¿vale? Es correcto decir el viejo, es correcto decir el anciano, ¿sale? Mande, ¿alguien habló? No, creo que no. Bien. O dividido en 2 etapas. Primero la adultez temprana y la adultez tardía, que es la que nosotros vamos a revisar. ¿Sale? Adultez temprana desde los 21 hasta los 60 o 65 años. Y la adultez tardía o vejez desde los 65 hasta el final de la vida. ¿Vale? Esta sería la etapa más larga del desarrollo. Esa sería la etapa en la que se caracterizaría por un establecimiento de las funciones, de las capacidades y habilidades del ser humano y de un periodo de madurez, tanto física como cognitiva y psicológica. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? No, Ninguna. maestra. Ok, eso me agrada. Ok, todavía no. Bien. Estas esferas podrían confundirse un poco, sin embargo, ya sabemos hoy que tienen su nivel de diferencia. El desarrollo visto desde una perspectiva de la evolución, determinado por la edad de un ser. Normalmente nosotros nos vamos a ubicar en una etapa del desarrollo de acuerdo a un número, ¿cierto? Entonces, incluso cuando nosotros apliquemos pruebas, ya sean estandarizadas, casi siempre son estandarizadas, ¿no? Vamos a buscar una edad. Ajá. ¿Y esto por qué? Porque sacamos un consenso o hacemos una norma para fijarnos en qué punto se sale esta persona de la norma o qué tanto está dentro de la norma. Después hablaremos de eso. Pero bueno. Otro tema con el que pudiera generar un poco de confusión podría ser el estudio de la educación o la educación como tal, el tema de la pedagogía, pero siempre recordando que la educación está enfocada en el aprendizaje, el cómo aprende el humano, ¿sale? En diferentes etapas. Y por último, tendría que ver también la personalidad, pero sí tiene pues su diferencia, ¿no? Aquel mundo cognitivo y emotivo que hace que nosotros hagamos una interpretación de la realidad y entonces emitamos una conducta. Y por último, bueno, ya las áreas que vimos, ¿sale? Cada vez que nosotros hablemos de las esferas del ser humano, vamos a recordar este pequeño gráfico, ¿vale? Como una triada, el área psicosocial, el área cognitiva y el área física en el ser humano, que hace que una persona sea lo que es, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, a mí me parece que es un tema como muy, muy sencillito para iniciar. Por lo pronto no va a haber tarea, recuerden que dijimos que va a ser el lunes, y eso sería todo lo que veríamos acerca del objeto de estudio de la psicología del desarrollo. ¿Dudas? No, maestra. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a pasar ahora sí a nuestro argüende. Bueno, vamos a hacer una cosa bien sencilla. Vamos a decir cómo nos gusta que nos digan. En este caso, no sé, Diana, Dianita, Dianis,
Ujú. Em, si son